La clase anterior nos quedamos en esta diapositiva. Bueno, en la clase anterior vimos el tema de la, de la praxis, ¿verdad? Dijimos que la praxis es la transformación de la materia y que, por lo tanto, la transformación de la materia, digamos, implica la destrucción de un orden legal establecido, ¿verdad? Tanto natural como social. Entonces, la transformación, o sea, la praxis, ¿verdad? Es, digamos, se presenta como praxis productiva, como praxis artística y como praxis social. Eh, y entonces decíamos que en esa praxis productiva, pues hay una transformación, en este caso, de la naturaleza, ¿verdad? Eh, hay una transformación, digamos, por ejemplo, en la agricultura, en la tala inmoderada de bosques, ¿verdad? Significa transformación, pero hay una destrucción, ¿verdad? Del orden natural. Y esa destrucción se hace utilizando la violencia, ¿verdad? Entonces, también en la praxis teórica se lleva a cabo una transformación de la materia, ¿verdad? En ese caso, la praxis es un poco más compleja, ¿verdad? Porque esa transformación de la materia busca imprimirle un sello particular, ¿verdad? Del ser humano o de la persona que lo está haciendo, por ejemplo, de un escultor. Sin embargo, en esa praxis productiva y praxis artística, a pesar de que se lleva a cabo una violencia, no existe una contraviolencia. O sea, la praxis productiva y la praxis artística no se enfrentan a una antipraxis, ¿verdad? O a una contraviolencia, porque en la praxis productiva y la praxis artística, el sujeto de la praxis es el ser humano, pero el objeto de esa praxis es la naturaleza, ¿verdad? O la materia, ¿sí? O es la materia natural, ¿verdad? La piedra, el bronce, el mármol, ¿verdad? La tierra, ¿verdad? Los árboles también, ¿verdad? Entonces, en la praxis productiva y en la praxis artística, no existe una antipraxis y por lo tanto no existe una contraviolencia. Mientras que en la praxis social, el sujeto de la praxis es el ser humano y el objeto de esa praxis social también es el ser humano. De manera que en esa praxis social sí existe una antipraxis y por lo tanto una contraviolencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de cómo se llama de China, ¿verdad? La Revolución China de 1949, la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, la Guerra de Vietnam, ¿verdad? Entre 1967 y 1973. Cabe mencionar que en este caso de Corea y Vietnam, se libró una guerra en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Mientras que en el caso de China fue una revolución social, ¿verdad? Una revolución interna, una guerra interna, ¿verdad? Digamos, el gobierno, digamos, que estaba en ese momento y el ejército rojo del Partido Comunista. Entonces, hubo una revolución social. De cualquier manera, esas guerras de Corea y Vietnam
también significaron una transformación de sus sociedades, ¿verdad? Porque, digamos, pasaron de ser países de corte capitalista, de un capitalismo obviamente subdesarrollado, a ser países socialistas con un alto nivel de desarrollo. Por eso la praxis y la violencia están estrechamente vinculadas y parece, por lo tanto, desdibujarse la condición de medio de la violencia. O sea, como la praxis significa transformación y la transformación implica la destrucción del orden establecido, ¿verdad? Entonces parece como que la violencia se escondiera, ¿verdad? Se escondiera o se desdibujara, como dice ahí, ¿verdad? Entonces la violencia ha estado vinculada a toda producción histórica, o sea, es decir, a la creación o a la construcción de las sociedades, ¿sí? Eh, desde la comunidad primitiva hasta la actualidad. Entonces, ha estado vinculada a toda la producción histórica que se le ha llegado a considerar fuerza motriz del desarrollo histórico. Es decir, autores como Marx y Engels sostienen pues que, digamos, la humanidad ha transitado digamos, a niveles superiores de desarrollo a través de hechos violentos, ¿verdad? A través de revoluciones sociales. Entonces, la praxis social tiende a la destrucción o alteración, ¿verdad? Entonces, cabalmente ahí en ese recuadro ustedes pueden observar que digamos, se confirma lo que veíamos en la lámina anterior, ¿verdad? De que la violencia parece desdibujarse, ¿verdad? Porque en ese recuadro dice la praxis social tiende a la destrucción, ¿verdad? Entonces, no menciona la violencia, pero la violencia es el medio que utiliza la praxis para la destrucción y por lo tanto la transformación del orden social, ¿verdad? Destrucción o alteración de una determinada estructura social, constituida por ciertas relaciones e instituciones sociales. O sea, en este caso se refiere, digamos, a la transformación de las relaciones sociales de producción capitalista en relaciones sociales de producción, digamos, de una sociedad superior, ¿verdad? O sea, a la transformación de la propiedad privada capitalista en propiedad privada socialista, por ejemplo. Y por lo tanto, a la destrucción de la estructura capitalista. O sea, entiéndase, destrucción del Estado capitalista y del derecho capitalista. Entonces, ciertas relaciones e instituciones sociales, o sea, constituida por ciertas relaciones e instituciones sociales, ¿verdad? Que son cabalmente esas relaciones de producción y esas instituciones, ¿verdad? El Estado y el derecho. Claro, y por supuesto, los organismos del Estado, ¿verdad? El Congreso burgués, el organismo ejecutivo burgués y el organismo judicial burgués, ¿verdad? O sea, las leyes burguesas. Pero esa praxis social solo pueden llevarla a cabo los hombres, ¿verdad? Actuando como seres sociales. Y se ejerce a su vez sobre otros hombres, que solo existen en relación con los demás y como miembros de una comunidad, ¿verdad? O sea, una sociedad capitalista que se resiste a la transformación de esa sociedad, ¿verdad? Entonces, pero que a su vez dice como individuos dotados de conciencia. O sea, los seres humanos pues tenemos conciencia, ¿verdad? Por eso decíamos, hemos dicho varias veces que, digamos, la conciencia es una propiedad de la materia más altamente organizada, o sea, el ser humano. Entonces, acá en esta imagen podemos ver, bueno, esa imagen es de Chile, ¿verdad? Chile
se encuentra desde hace aproximadamente 2 años, o tal vez un poco más, digamos, en un proceso, digamos, en un proceso revolucionario, ¿sí? Digamos, muchas manifestaciones políticas han sido duramente reprimidas por el Estado chileno, el Estado burgués chileno. Pero vean ustedes que, ¿por qué en Chile, digamos, digamos, la gente sale a manifestar? Bueno, porque fíjense ustedes que en Chile el nivel educativo de los chilenos digamos, ha sido en tiempos anteriores, ¿verdad? Después de que, ¿cómo se llama este señor Augusto Pinochet? Dejó el gobierno, ¿verdad? Y llegó un gobierno, digamos, un tanto progresista. Eh, la educación fue gratuita en Chile, ¿verdad? Por lo menos la educación superior, ¿verdad? Y el gobierno de Piñera, que es el presidente actual, eliminó ese derecho que tenían los chilenos. Entonces, ahí dice en ese párrafo, la praxis tropieza con un límite, el que le ofrecen los individuos y grupos humanos. La violencia se inserta en la praxis en cuanto hace uso de la fuerza, pues la acción violenta es justamente la que tiende a vencer o saltar un límite por la fuerza. Entonces ahí en Chile podemos observar, por ejemplo, esas protestas son parte de la praxis social que busca transformar la sociedad. Y esa praxis social se enfrenta a una antipraxis, que es precisamente la acción del Estado burgués chileno, ¿verdad? Que utiliza la violencia, ¿verdad? En este caso, el aparato de represión del Estado, que son la policía especializada en ¿cómo se llama?, en reprimir protestas, o sea, los carabineros. Entonces, ahí podemos observar, no solo en Chile, por supuesto, sino que lo podemos observar en cualquier país, inclusive el nuestro, ¿verdad? Podemos observarlo, cómo el proceso de transformación social se enfrenta a límites que pone precisamente el Estado burgués, ¿verdad? A través del uso de la fuerza, el uso de la violencia por parte de los aparatos de represión del Estado. Entiéndase ejército y policía. En el caso de Chile, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los carabineros. El otro día vi un documental, un video, ¿verdad? De una persecución en una carretera de Chile. Y fíjense ustedes que es un piloto de un automóvil, ¿verdad? Salió huyendo, no sé por qué razón, ¿verdad? Parece que había provocado un choque, algo así, y entonces salió huyendo. Y tal vez a una distancia no corta, tal vez a una distancia de tal vez unos 50 metros o un poco más, un carabinero con su pistola le disparó y le pegó cabal en la parte de atrás de la cabeza, ¿verdad? Y en el video se logra ver cómo le salía el chorrito de sangre ¿cómo se llama?, al piloto, ¿verdad? Entonces, esa policía de Chile es experta en la represión de las protestas populares. También hay que mencionar que del lado de los manifestantes, pues, o digamos en general del pueblo chileno, ha tomado bastante experiencia en su lucha en contra de las arbitrariedades del Estado chileno, ¿verdad? Y pues los chilenos son muy, muy beligerantes. Así era Guatemala en el siglo pasado, entre las décadas de 1960 a
entre las décadas del 60, 70 y 80. Ya el 90 ya casi no. Entonces, la violencia y la contraviolencia. La violencia en la praxis social, al igual que en toda praxis, busca vencer la resistencia de la materia. O sea, la violencia en la praxis social busca vencer la resistencia de la sociedad, ¿verdad? En este caso, digamos, de la sociedad capitalista, ¿sí? Y la praxis social está del lado, digamos, del movimiento popular, ¿verdad? Porque, digamos, el movimiento popular o la lucha popular, ¿verdad? Busca transformar esa sociedad capitalista. Y la sociedad capitalista se resiste a ser transformada. Pero dice eh, la resistencia que encuentra esta praxis no es del mismo género que la de la materia natural. O sea, la resistencia que encuentra la praxis social no es como la resistencia en la praxis productiva o en la praxis artística, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque el ser humano está dotado de conciencia y voluntad y no solo resiste el intento de alterar un orden humano, sino que reacciona como ser social, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la sociedad burguesa, ¿verdad? Reacciona como ser social y intenta alterar o frenar, mejor dicho, el orden revolucionario establecido. Entonces, contra una praxis social determinada, junto a la violencia que acompaña a esa praxis, está la contraviolencia de los que se oponen a ella. O sea, en la imagen de arriba podemos observar un grupo guerrillero, ¿verdad? Y en las imágenes de abajo podemos observar a los aparatos de represión del Estado, la policía y el ejército, ¿verdad? Eso es aquí en Guatemala. Acá en esta diapositiva podemos observar a todos los presidentes, bueno, antes de 1944, ¿verdad? Jorge Ubico, entre 1931 y 1944, luego una junta militar de gobierno que, digamos, se nombró o se autonombró en 1954, luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz. Luego tenemos al coronel Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Otro coronel Guillermo Flores Avendaño, luego otro coronel Enrique Peralta Zurdia, luego un civil, ¿verdad? Julio César Méndez Montenegro, bueno, todos los presidentes que podemos ver ahí están desde 1931, o sea, y partamos de 1954 mejor, ¿verdad? Hasta 1985, ¿verdad? Presidentes militares que estuvieron en el gobierno a través de golpes de Estado y procesos electorales fraudulentos. Luego, en 1985, se abre, entre comillas, la era democrática, ¿verdad? Y llega a la presidencia Marco Vinicio Cerezo Arévalo, que estuvo creo que 5 años, su periodo de gobierno fue de 5 años. Luego, Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Un ingeniero, pastor evangélico, que intentó dar un autogolpe de Estado y que al final salió huyendo con 30 millones de dólares para Panamá. Luego otro militar tristemente recordado, ¿verdad? Otto Pérez Molina. Ya recuerdan ustedes que está preso por corrupción, ¿verdad? Y acá tenemos a los presidentes, digamos, de la era democrática, ¿verdad? Le llaman así, pero en realidad no es una era democrática, porque una democracia, digamos, si se va al significado etimológico de la palabra, democracia significa el gobierno del pueblo. Y
Desde 1954 hasta el día de hoy no hemos tenido un gobierno del pueblo, ¿verdad? Entonces ahí en la parte inferior observamos a los presidentes desde cómo se llama Álvaro Arzú, ¿verdad? Después Alfonso Portillo, Óscar Berché, Álvaro Colón, Otto Pérez, Alejandro Maldonado Aguirre, ¿verdad? Cabe mencionar que todos estos que son de extrema derecha. Bueno, con la excepción de Alfonso Portillo, ¿verdad? Que él pues era un personaje de izquierda, pero llegó a ser presidente de Guatemala con un partido de extrema derecha, con un partido de ¿cómo se llama?, del general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Y de ahí todos los demás son de extrema derecha, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en la parte inferior a los presidentes y en la parte de arriba tenemos a los jefes de esos presidentes, ¿sí? El CACIF, ¿verdad? Por ejemplo, ahí pueden observar ustedes a un señor, el segundo de izquierda a derecha, que está sentado, ¿verdad? Él es de apellido Maluf. Él es del CACIF, como lo pueden observar ustedes ahí, ¿verdad? Y actualmente es ministro de Economía. Luego en la siguiente foto tenemos a Dionisio Gutiérrez, ¿verdad? Junto a Felipe Bosch, que está a la par, ¿verdad? Son propietarios con sus familias, ¿verdad? Son propietarios de una corporación, ¿verdad? Corporación de empresas. Se llama Corporación Multiinversiones. Entonces, ahí tenemos a los responsables de esa triste historia de Guatemala a partir de 1954 hasta el año 2021. Y digamos, ahí tenemos a la parte de la sociedad capitalista, ¿verdad? Cabe mencionar que no somos una sociedad capitalista desarrollada, ¿verdad? Sino que una sociedad capitalista subdesarrollada y dependiente, pero en la que, digamos, existe esa parte de la sociedad que ustedes ven en la presentación, ¿verdad? Que es la que se resiste a ser transformada y la que usa, por lo tanto, la violencia para anular, digamos, la praxis social, para anular la praxis transformadora de la sociedad. Entonces, la violencia está por consiguiente tanto en el sujeto como en el objeto y acompaña tanto a la praxis como a la antipraxis, tanto a la actividad que tiende a subvertir el orden establecido como a la que pugna por conservarlo. Entonces ahí podemos observar en esos esquemas, ¿verdad? En esas formas, la praxis, ¿verdad? Que conoce una antipraxis, pero eso es en la praxis social, ¿verdad? La praxis conoce una antipraxis y como la praxis, si, digamos, utiliza como medio la violencia, ¿verdad? Para transformar la sociedad, entonces esa violencia se enfrenta a una contraviolencia, ¿verdad? La contraviolencia en este caso es ejercida desde los aparatos de Estado, ordenada precisamente por esos personajes que ustedes pueden observar ahí. Entonces, habíamos visto que la violencia, digamos, es la alteración o destrucción de un orden legal establecido, ¿verdad? Digamos, podemos decir, la violencia es en sentido amplio, ¿verdad? La destrucción o alteración de un orden legal establecido. Y en sentido estricto, la violencia significa el uso de la fuerza, ¿verdad? Pero aquí nosotros debemos entender que la violencia en la práctica, ¿verdad? Debe entenderse como la aplicación de diferentes formas de coerción que llegan hasta las acciones armadas. Por ejemplo, por eso es que en Guatemala hubo un conflicto armado, ¿verdad? Una guerra civil no declarada, ¿sí? Con el objeto de conquistar o mantener un dominio económico y político.
Entonces, por un lado, el movimiento guerrillero, ¿verdad?, utilizó, digamos, la lucha armada para alcanzar el poder, ¿verdad? Y en tanto que el Estado burgués, ¿verdad?, el Estado burgués guatemalteco utilizó la violencia para anular ese proceso revolucionario y mantener el dominio económico y político de la burguesía sobre toda la sociedad, ¿verdad? O podemos decir sobre la clase trabajadora. Entonces, ¿qué es violencia potencial y violencia en acto? La violencia en acto es la reacción a una violencia real, ¿sí? O sea, digamos, la violencia en acto, bueno, como lo vamos a ver ahí en las siguientes láminas, ¿verdad? La violencia en acto es el acto violento propiamente, ¿verdad? Como reacción a una violencia existente, ¿verdad? Eh, Mientras que la violencia potencial es la que se organiza y estructura para convertirse en acto, ¿verdad? Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver en qué consiste. La violencia potencial está dispuesta a realizarse en cuanto lo exigen los intereses de clase a cuyo servicio está el Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el Estado guatemalteco está al servicio de la burguesía, ¿verdad? Lo acabamos de ver cabalmente en esta diapositiva, ¿verdad? Los, eh, los integrantes de esta que están acá arriba, ¿verdad? Ah, bueno, y aquí quiero hacer una aclaración. Fíjense ustedes que los señores que aparecen ahí, Álvaro Arzú y Oscar Berché, ellos además de presidentes, ¿cómo se llama? Pertenecen a la clase burguesa. Bueno, Álvaro Arzú dice que se murió, ¿verdad? Se hizo el muerto, ¿verdad? Y está gozando de su dorado autoexilio en un país europeo. Entonces, Oscar Berché y Álvaro Arzú pertenecen a la burguesía, ¿verdad? Son descendientes de criollos, ¿sí? Por lo menos, ¿cómo se llama Álvaro Arzú? Porque Oscar Berché parece que es descendiente no de españoles, sino que de alemanes, una cosa así, ¿verdad? Entonces, digamos, pertenecen a la burguesía, ¿verdad? Oscar Berché de repente se va a hacer el muerto. Entonces, y los demás, Portillo, Álvaro Colón, Otto Pérez, Alejandro Maldonado, Jimmy Morales y Amatei, ellos no pertenecen a la burguesía, ellos son sirvientes o fueron sirvientes de la burguesía, ¿verdad? Entonces, decíamos que la violencia potencial a realizarse en cuanto lo exigen los intereses de clase a cuyo servicio está el Estado, ¿verdad? Y bueno, decíamos que el Estado está al servicio de la burguesía. Aquí tenemos la violencia potencial. La violencia potencial es simplemente la existencia del Estado, ¿sí? Simplemente la existencia del Estado. Entonces, cuando el Estado puede asegurar, violencia potencial es cuando el Estado puede asegurarse esa dominación o el asentimiento de los intereses de clase por otras vías no coercitivas. Entonces, por ejemplo, el Estado burgués puede asegurar a favor de la burguesía la dominación política, ¿verdad? Y la dominación económica a través de la emisión de leyes, ¿verdad? Y a través de, por ejemplo, de esa aplicación de las leyes en el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y a través también de la aplicación de las leyes, en este caso, digamos, de la penalización, ¿verdad? Organismo judicial. O sea, el organismo judicial representa
digamos, la otra realidad de la superestructura jurídico-política, ¿verdad? Congreso y organismo ejecutivo conforman el Estado, ¿verdad? Y propiamente, bueno, y también el cómo se llama, también el organismo legislativo. Los tres órganos, como se les llama, ¿verdad? Los organismos del Estado. Los tres son organismos del Estado. Y uno emite la ley y los otros las aplican, ¿verdad? Entonces tenemos ahí las dos realidades de la superestructura, Estado y derecho. Entonces, ahí está la violencia potencial, ¿verdad? La organización, la estructuración del Estado dispuesta a convertirse en violencia en acto, ¿verdad? En el momento que lo exijan los intereses de la clase a la cual sirve. Ustedes han visto seguramente que en la sociedad, ¿verdad? En la zona 1, en cualquier lugar, tanto en el departamento de Guatemala como en otros departamentos y en otros municipios, andan patrullando policías y soldados, ¿verdad? Los caibiles, por ejemplo, desde que llegó Pérez Molina al gobierno, andan patrullando la zona 1, ¿verdad? No con la finalidad de darle seguridad a la población, ¿verdad? Porque eso no les interesa. La finalidad es intimidar ¿cómo se llama? A la población, ¿verdad? O sea, ese patrullaje de los caibiles en la zona 1 representa cabalmente la violencia potencial, ¿verdad? En el momento de cualquier movimiento popular, ahí están los caibiles dispuestos para reprimirla. Violencia en acto, ahí cabalmente tenemos, dice que violencia en acto, cuando así lo exige su carácter de órgano de dominación de una clase sobre la otra, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí en la primera imagen a la Junta Militar de Gobierno que se estableció en 1982, que luego fue digamos, desarticulada por el mismo Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Y se autonombró presidente de Guatemala, ¿verdad? Luego en la siguiente imagen tenemos a unos soldados que asesinaron a unos campesinos. Y en la otra tenemos a la Policía Nacional, ¿verdad? Del siglo pasado, digamos de la época de los años 70, ¿verdad? Que llevan, digamos, ahí sí que arrastrando a un manifestante. Eso es violencia en acto. Un golpe de Estado es violencia en acto. El asesinato de campesinos es violencia en acto. Y la represión de los manifestantes también es violencia en acto. Pero en la sociedad capitalista actual, basada en la explotación del trabajo asalariado, la violencia también se manifiesta a través de la miseria, a través del hambre, de la prostitución o de la enfermedad, que ya no es la respuesta a otra violencia potencial o en acto, sino la violencia misma como modo de vida, porque así lo exige la propia esencia del régimen social. O sea, el capitalismo, ¿verdad? Es un régimen cuya naturaleza consiste en digamos, en la generación de plusvalía y apropiación de esa plusvalía por parte de los capitalistas, ¿verdad? Para mantener ese privilegio, los capitalistas tienen el Estado burgués, ¿verdad? Y dentro del Estado burgués, los aparatos de represión del Estado y los aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? Eh, de manera que, digamos, el Estado burgués, como su naturaleza es la obtención de plusvalía, la apropiación de la plusvalía, y el pago, obviamente, de salarios miserables a los trabajadores, entonces eh, lleva a la mayoría de la sociedad a una situación de miseria y hambre, ¿verdad? Y desempleo. Una situación que se puede denominar como violencia económica, ¿verdad? Violencia económica y podemos decir también violencia sanitaria, ¿verdad? Porque
esa violencia económica y sanitaria ha, digamos, provocado más víctimas que la violencia desde los aparatos de represión del Estado. Muchos guatemaltecos, niños, niñas, ¿verdad? Infantes menores de 5 años, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿verdad? Así como se puede observar ahí en esas imágenes, ¿verdad? Mueren de desnutrición, mueren de hambre, ¿verdad? Y esa es una violencia económica. Y esa violencia provoca más víctimas que la violencia que la violencia armada, digamos, ¿verdad? El desempleo también, otra forma de violencia, ¿verdad? Que provoca también víctimas, porque ha habido personas que incluso se llegan a un nivel de depresión tan extremo que terminan suicidándose, ¿verdad? Así ha sucedido en otros países capitalistas, por ejemplo, en el Japón, hace algún tiempo, varios jóvenes se suicidaban, ¿verdad? Y el gobierno no se explicaba por qué, ¿verdad? Al final terminó ese fenómeno ahí en el Japón, pero es precisamente por los niveles de represión que puedan existir en las sociedades. Entonces, revolución y violencia. Una praxis social verdadera, si no quiere caer en el utopismo, tiene que partir del reconocimiento de que hoy por hoy ha de plegarse a un mundo regido por la violencia. Bueno, primero vamos a hacer una aclaración. Utopismo se deriva de la palabra utopía, y utopía significa algo inalcanzable, ¿verdad? Algo que no se puede lograr, ¿sí? Entonces ahí debe entenderse de esta manera. Una praxis social verdadera, si quiere alcanzarse, ¿verdad? Tiene que partir de reconocer que en la actualidad, en el mundo actual es necesaria la violencia, ¿verdad? Eh, entonces, la sociedad capitalista, ¿verdad? El Estado burgués no va, la burguesía no va a ceder el poder así tranquilamente, ¿verdad? Entonces, la transformación de la sociedad implica violencia. Y la violencia siempre ha existido, ¿verdad? Y la fuerza siempre se ha usado. En esa imagen podemos observar, digamos, la conquista española, ¿verdad? Que fue, digamos, en América, ¿verdad? México, Centroamérica, América del Sur, ¿verdad? Así fue la conquista española, violenta, ¿sí? Entonces ahí podemos observar que desde hace, en el caso de los guatemaltecos, ¿verdad? Desde la época de la conquista se ha utilizado la violencia para transformar. En ese caso ahí hay una praxis social, ¿verdad? Que, digamos, tuvo como objetivo la destrucción del orden establecido, o sea, digamos, de la sociedad precolombina, ¿verdad? Y el establecimiento de un nuevo orden social, que fue la colonia, ¿verdad? Y entonces esa praxis utilizó la violencia y la resistencia que ustedes observan ahí de los indígenas, ¿verdad? No es otra cosa que la antipraxis, ¿verdad? Que utiliza también la violencia. En ese momento, entonces, esa violencia se convierte en contraviolencia. Violencia contra violencia, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que una revolución social o una praxis social verdadera debe tener en cuenta que la violencia es un medio necesario para alcanzarla. Aquí tenemos algunos pasajes históricos. Tenemos en primer lugar una imagen referente a la Revolución Inglesa, luego la Revolución Francesa. Y en esa imagen cabalmente podemos observar
por qué razón Francia en la actualidad no tiene monarquía, ¿verdad? Porque con la Revolución Francesa se terminó completamente con la monarquía absoluta, ¿verdad? Y se decapitó a los reyes. En Rusia, la Revolución Bolchevique terminó con el zarismo, ¿verdad? También acabó con la familia real, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con el zar y su familia. Luego tenemos una imagen también de nuestra revolución, de nuestra recordada revolución del 20 de octubre de 1944, ¿verdad? Y en la siguiente imagen, eh, digamos, una imagen, ¿verdad?, de la revolución cubana. Entonces, en todos los casos hubo violencia, ¿verdad? Hubo violencia porque se transformó una sociedad. Eh, por eso dice abajo, la violencia aparece entonces como un hecho tan normal como los fines de la que es inseparable, ya que el cumplimiento de ellos no podría dejar de ser violento sin negarse a sí mismo. O sea, una revolución social no puede dejar de ser violenta, ¿verdad? Si deja de ser violenta, o sea, digamos, pensemos en una revolución social no violenta, ¿verdad? Esa revolución se está negando a sí misma, ¿verdad? Porque una revolución social no puede ser pacífica, ¿verdad? Por eso dice ahí en esa frase que la violencia es inseparable de la política. Entonces, la historia demuestra que en las sociedades divididas en clases antagónicas, los cambios sociales que han entrañado una verdadera transformación revolucionaria de la sociedad no han podido prescindir de la violencia. O sea, podemos volver al pasado de nuevo, ¿verdad? Y recordar que desde la comunidad primitiva, pasando por el esclavismo, por el feudalismo y llegando hasta el capitalismo, la historia de la humanidad demuestra que, digamos, los hechos revolucionarios no han logrado prescindir de la violencia, ¿verdad? Eh, digamos, una revolución sin violencia no es concebible. Respecto a la necesidad histórica de la violencia, Marx y Engels reconocieron siempre la necesidad histórica de los hechos, de los métodos violentos en la transformación revolucionaria de la sociedad y se opusieron por ello a la subestimación del papel de la violencia en dicha transformación. O sea, Marx y Engels se opusieron a que otras personas dijeran que la revolución social podía ser no violenta, ¿verdad? Como es el caso del señor Karl Kautsky, ¿verdad? Y con él los jefes de la socialdemocracia, ¿verdad? Subrayaban ante todo la posibilidad de llevar a cabo la revolución social exclusivamente por medios pacíficos, en el marco parlamentario de la democracia burguesa. Imagínense ustedes que Kautsky proponía entonces que la revolución social se negociara con los burgueses, ¿verdad? En el Parlamento, ¿verdad? Donde los diputados obviamente representaban los intereses de la burguesía. Ahí era donde Kautsky quería negociar esa revolución social. Obviamente Marx se oponía a eso, ¿verdad? Porque para Marx y Engels la revolución social no puede ser por medios pacíficos. Eso no porque ellos, digamos, quisieran decirlo, ¿verdad? Sino que porque la historia ha demostrado que no puede ser pacífica. Luego tenemos a Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin,
que escribió en una de sus obras, El Estado y la Revolución, lo siguiente. Dijo Lenin: la doctrina de Marx y Engels sobre el carácter inevitable de la revolución violenta se refiere al Estado burgués. O sea, el Estado burgués, no puede sustituirse por el Estado proletario, o sea, por la dictadura del proletariado, mediante la extinción, sino solo como regla general mediante la revolución violenta. O sea, para Lenin entonces, digamos, esperar a que se extinguiera el Estado burgués, ¿verdad? Para instalar un Estado proletario no era factible, ¿verdad? El Estado burgués debía ser destruido, ¿verdad? Y en su lugar construir el Estado proletario, ¿verdad? Entonces ahí pues se puede observar, digamos, la diferencia en cuanto al pensamiento, ¿verdad? Entre Marx, Engels y Lenin, ¿verdad? Y el señor Karl Kautsky. Bueno, vamos a ver, creo que acá llegamos al final de nuestra clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, jóvenes.